Pues, pues empezamos. Bueno, lo primero que es de obligación, ¿no? Agradecer al colegio por haberme invitado y ustedes por venir. Espero que al final no se arrepientan de haber venido. Y bien, me presento, casi todos me conocen, pero para los que no me conozcan, pues básicamente soy arquitecto, pero también soy profesor en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas y llevo dando clases de estructuras de hormigón desde que era muy chiquitito, hace mucho tiempo. Y de una manera casi natural, mi actividad profesional he ido poco a poco encaminándose más hacia el tema de las estructuras. Y bueno, a partir de tanto tiempo, pues algunas cosas curiosas que hemos ido haciendo, pues es lo que quería contarles hoy. Y quería empezar con esta torre, este torreón, que es el torreón de la Biblioteca Insular. Para que nos situemos, estamos hablando del Barranco de Iniguada, la Plazoleta de las Ranas, el Gabinete Literario, y este torreón que es, la verdad, un edificio de Fernando Navarro, de finales del siglo XIX, que bueno, es un edificio que es un EPIC, es un bien de interés cultural, y un edificio importante en el sentido de que es un edificio que tiene con la torre 6 plantas, hecho en esa época con muros de piedra. Y en el año 2010 aproximadamente me llaman del Cabildo, del Servicio de Arquitectura del Cabildo Insular de Gran Canaria, porque el torreón tenía una serie de problemas, de fisuras, fundamentalmente en una de las fachadas, que ahora vamos a ver, y había una cierta preocupación porque aquí, como pueden ver, bueno, no tengo cursor, pero estamos hablando de una torre que tiene una altura de 12 metros sobre la cubierta del edificio. Una torre que, como pueden ver en esta imagen, que es una imagen de Francisco Ortega Andrade, al que muchos de ustedes conocen, intenta, en este esquema de aquí, intenta referenciar que la torre, pasa una para atrás, aquí, ahí, una más, que la torre realmente es un sistema con muros de carga. Esta sería la fachada, esta es la parte trasera. Los forjados son forjados de madera que apoyan en esta dirección, y siendo cierto que los muros de carga tienen una continuidad vertical hacia la cimentación, no es menos cierto que estos dos elementos son unos muros de piedra que en esta imagen, yo creo que voy a pasar yo las imágenes por aquí, en esta imagen de aquí, en esta imagen de aquí, se puede ver que la torre no tiene continuidad vertical en la planta tercera, es decir, que estos muros paran en este punto de aquí. Entonces, por esa razón ya se planteaba si la torre podía tener algún problema, porque se notaba una fisuración muy marcada en la fachada. En las fachadas una fisuración muy marcada, verticales en la zona central. Entonces, bueno, tenían el temor de que era un edificio con un importante peso, con una altura muy grande. Es actualmente la Biblioteca Insular y había el temor de que pudiera haber un problema importante de estructura. Bueno, previamente a que me llamaran a mí ya había habido un informe de Francisco Ortega Andrade, pero porque aquí se perdió la imagen. Tiene que ser con el ratón. Vale, bueno, voy a intentar mantenerlo en la mano y a lo mejor rodarlo aquí. Entonces Francisco Ortega Andrade hace este esquema, que yo creo que es bastante gráfico, de lo que él pensaba que estaba ocurriendo en la torre. Y el planteamiento de Francisco, que para los que lo conozcan es catedrático de construcción, ahora está jubilado, pero es un arquitecto que se ha dedicado toda su vida, y concretamente esta persona que está ahí debajo. Pues que va a ser un poco ruido. Sí. Más por, a mí no me importa, pero por ustedes que van a estar un poco más pendientes de que se apaga o no se apaga. Voy a escapar ahí para que se me quite. Vale, vamos a intentar ahora. Vamos a no pensarlo, vamos a ver si no pensamos en eso en la tele, no nos hace mucho caso. Pues lo que les comentaba es que Francisco Ortega Andrade planteaba que se producía este problema, como las columnas, como una columna normal cuando la aplastamos se ensancha por el centro, pues el planteamiento dice, bueno, en la torre puede estar pasando algo parecido, y es decir, al estar aplastando la torre se puede estar abriendo por el centro, y por esa razón está apareciendo una serie de fisuras verticales, cuyo más importante signo se producía, voy en la dirección contraria, se producía en esta fachada de aquí. En la fachada lateral, que era la fachada norte, ese dintel de la ventana de planta baja se estaba partiendo muchísimo. Bueno, con esa filosofía y con una solicitud ya del propio Cabildo de hacer un sunchado, que yo le puedo llamar un empresillado de interior. Si un pilar, cuando lo empresillamos, lo que estamos haciendo, lo estamos amarrando por fuera, ¿verdad? Unos elementos verticales y unas presillas que lo atan. Aquí se pretendía lo siguiente: empresillémoslo por dentro para que no se abra. Obviamente por fuera no lo podíamos empresillar porque daría visto, pero la solicitud del Cabildo dice, usted me puede hacer con un empresillado interior, es decir, póngame unos elementos verticales en las esquinas y métame unos anillas en todos los forjados para amarrarlo, para que no se siga abriendo. Y esa fue la idea. Bueno, pues entonces empezamos, ahí hicimos un levantamiento
de la torre y empezamos a analizarlo. Estos son dibujos también de Francisco Ortega Andrade. Vale, a ver. Mira, si cambiamos el tiene media. Solo tiene uno, pero así no, pero sí. tiene varias entradas. Vale, bueno, yo sigo hablando de lo que él lo cambia. Y entonces al final nos planteamos eso. Aquí Javier Solís hizo un informe previo también que me aportó toda la información gráfica y empezamos a analizarlo. Entonces yo tenía en mente, cuando arrancamos con este tema, dos puntos importantes. Primero, la torre parece que se está ensanchando por el centro, parece que va a partir, y por otra parte me preocupaba ese efecto de esos dos muros que les comenté al principio, que eran muros de cantería, que no tenían continuidad vertical hacia las plantas bajas, es decir, que morían en la azotea del edificio. Bien, vamos a ver si esto funciona. Entonces a partir de ahí, lo primero que hicimos fue analizar a ver qué es lo que estaba pasando justamente aquí debajo. Entonces descubrimos que efectivamente esto de aquí son dos vigas metálicas que estaban justamente dos aquí y dos aquí justamente en el plomo de esa torre. Bueno, pues entonces vamos a durar más de 2 horas este ritmo. Venga, tú me vas diciendo, pasa, y yo voy moviendo. Es que la charla de ahí en Gran Canaria hace un mes y duró 1 hora y 20. Pero claro, con estos parones puede durar 4. Así que les pido perdón, paciencia, y vamos a intentar solventarlo. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue hacer unas catas. Le voy a hablar mucho de las catas y le voy a hablar de la cantidad de errores que he cometido por intentar imaginar lo que pasa sin verlo. Eso es como uno de los mensajes que les quiero transmitir. Vamos a un médico y nos hace 50.000 radiografías, tomografías, catas, y nosotros nos dice, ¿qué pasa aquí? Y pensamos que somos tan listos que sabemos lo que pasa. Hay que hacer muchas catas. Y aquí cometí un error de no hacer las catas suficientes al principio y lo van a ver por qué. Bueno, pues entonces, pásame una por favor, y una más. No, entonces se me voy para atrás, entonces, perdón, para atrás. Vale, entonces, bueno, hicimos las catas aquí, miramos este tema y tomamos las medidas de estas dos vigas. Eran 2 vigas metálicas que estaban justamente debajo del muro de carga. Pasamos una, pasamos otra, vamos a seguir pasando. Entonces, el aspecto interior, había una serie de fisuras importantes que en muchos casos respondían, humedades por supuesto, que respondían a esa idea de que se estaba abriendo un poquito aquí por ejemplo los dinteles se estaban abriendo, había unas fisuras verticales que parece que llevaban esa idea. Por ejemplo, esta fachada es la parte trasera de este elemento de aquí, que es que, imagínense el peso que tiene todo este volumen de piedra, de cantería basáltica que tenía en esa zona. Seguimos avanzando uno. Por ejemplo, aquí, ve como claramente este dintel se ha bajado, se ha marcado un arco de descarga y parece, o uno dice, bueno, tiene esa lógica de que si tengo un dintel y se me está abriendo un poquito por el centro, ese dintel se suelta un poco y cae. Así que todo yo voy a pensar que Paco Ortega tiene razón. Ese elemento por fuera, aquí se puede apreciar bien como hay un desnivel entre esta cornisa y esta, todo bajado un poquito. Bien, perfecto. Seguimos avanzando. Ahí se ve cómo estaba, porque otra de las cosas que le preocupaba al cabildo era que efectivamente esa es la moldura de la ventana hacia la fachada norte del edificio, que está marcada aquí. Seguimos avanzando algo. Vale, entonces abrimos el falso techo y vimos que efectivamente habían 2 vigas, pero ya empezamos, lo primero es que tomamos medidas porque pudimos meter el metro, medimos el metro de las vigas, vimos qué tamaño de vigas, la calculamos y no funcionaba. Es decir, esas 2 vigas metálicas con la sección que tenían no eran capaces de soportar el peso de esa fábrica, que eran 12 metros de fábrica de piedra que cargaban sobre esa viga y no funcionaba. Pero además de eso, por si faltaba poco para el susto, nos dimos cuenta que, claro, cuando estaba el falso techo aquí, pues no se veía que aquí estaba la viga. Entonces alguien, como siempre pasa por la ley de Murphy, abrió un agujero para pasar alguna instalación y ese agujero ocasionó que estas vigas metálicas que estaban apoyadas en este durmiente de piedra, al abrir un agujero se debilitó la parte izquierda y partió la piedra, con lo cual una de las 2 vigas, la de la parte más al norte, pues estaba apoyada en un medio durmiente de piedra que estaba suelto y a punto de bajar. Pues con esa premisa, lo que nos planteamos, pasamos uno, fue, bueno, ahí a tu problema que lo descubrimos, que es que el centro de la torre tenía una escalera de caracol que apoyaba en un pilar y el pilar apoyaba en un durmiente que estaba entre 2 correas que tenía también problemas de carcoma, y yo había subido por esa escalera pues, unas cuantas veces para tomar las medidas y después cuando lo abrimos, por no haber hecho una cata primero, descubrimos que bueno, que igual no tenemos que subir tanto por esa escalera. Seguimos avanzando y entonces el planteamiento fue, bueno, como el cabildo nos lo había pedido
Y aunque ahí había, lo que pasa siempre, ¿no? El servicio de arquitectura quería una solución que garantizara la estabilidad de la torre, y luego el servicio de patrimonio quería que hiciéramos lo mismo pero sin hacer nada. Pero cuando le dije al servicio de patrimonio que teníamos que poner una viga metálica y unos pilares metálicos en las 4 esquinas para armar eso, dijeron, por favor, eso no puede ser. Estuvimos ahí en una discusión, pero al final se aceptó la idea. Y entonces, bueno, como las vigas metálicas no funcionaban, nos hicimos un planteamiento, vamos a meter con una viga metálica para apoyar esos 2 muros de 12 metros de piedra para que llevaran las cargas a los muros principales. Y aprovechamos para meter entonces en las 4 esquinas pilares metálicos, debajo de cada una de las plantas, un elemento horizontal que lo amarrara para asuncharlo. Claro, a meter una viga metálica debajo de la viga existente, a la que teníamos que hacerle un macizado para meterla, nos obligó a hacer una solución que ahora soy capaz de explicarla, que era, yo aquí debajo, encima tengo la viga metálica que sustentaba la pared, pero yo esta viga metálica la tengo que apoyar aquí debajo. Para apoyar aquí debajo tengo que hacer un nicho de hormigón. Si hago el nicho de hormigón, dejo descalzada la viga metálica. Entonces lo que hicimos fue, vamos a hacer un sistema de una estructura apoyada en las 2 paredes de carga, de la cual arranca un elemento metálico que me sustenta la viga metálica para mantener en el aire toda la torre, en la que hago un vaciado, relleno y acondiciono el espacio para calzar las nuevas vigas metálicas que están viendo ustedes en esa imagen. Bueno, pues todo eso se hizo, se aprovechó esta estructura metálica que está desplazada pues simplemente porque los muros tenían anchos distintos en cada planta de la torre. Fuimos haciendo una solución que aprovechamos también para pasar instalaciones y acondicionar esta torre como una sala de investigación para pasar, pues, tomar datos, telefonía, electricidad, etc. Pasamos una. Pero cuando ya empezamos a abrir y a hacer las catas que teníamos que haber hecho al principio, entonces recordarán que les dije que lo primero que hice fue tomé las medidas de esas 2 vigas metálicas que aguantaban la pared de carga y fui a calcularlas y 80 veces las revisé y no me cumplían. Digo, uf, ¿qué está pasando? ¿Qué raro está pasando aquí? Y cuando empezamos a limpiar por dentro de las paredes, pasa uno, encontramos lo primero esto. Digo, uy, qué raro. Parece que se les quedó una viga metálica ahí olvidada. Digo, no puede ser, esto no puede ser así. Pero de repente encontramos que había un arco de piedra aquí y había una viga metálica aquí. Y de repente aquí había un dintel. Entonces, ese Bruno Navarro, que de pronto no tenía un pelo, lo que hizo fue, organizó, y ahora pásame uno, organizó unos arcos de descarga para que toda la fachada esta de aquí, todo este peso se descargara hacia esta viga metálica por un tirante aquí metido. Por eso, si no te importa pasar para atrás, esto era donde el arco de carga descansaba, que tenía una pletina que descansaba aquí, y esta viga era el tope de un tirante que estaba por detrás. Entonces tenían 2 arcos, uno en cada nivel, todo el peso de la fachada. Voy a apagar. Mira a ver si en las opciones de la tele tienes algún reductor de pantalla, porque el portátil no se apaga, pero la tele sí. No, la tele a lo también mejor hay se algo apaga. de 30 segundos o algo. Tú eres más digital que yo. El que sepa de este tema, yo es que soy bastante torpe, ¿no? Pues entonces lo que estaba ocurriendo es que en cada nivel un arco de piedra descargaba todo ese muro y llevaba todas las cargas hacia los bordes. Pero claro, ese empuje horizontal hacia los bordes podía abrir toda la fachada, entonces ese arco de carga descargaba en 2 elementos que lo contenían y un tirante justo en el centro que lo acomodaba. Por lo tanto, la carga se desplazaba perfectamente hacia los muros con ese sistema tan fácil. A ver si aquí montamos HDMI. Si alguien ve HDMI, pues... HDMI enlace pone abajo. Pausa automática. Pase a apagar pausa automática. Joder, tío. Siempre está apagado. Apagar, si le das. Está encendido. De apagar estaba, ¿no? Está... Encendido como mucho. Déjalo así. Ahora lo mismo, ¿no? No, a lo mejor es que A lo te mejor está diciendo es que lo el- encienda. Este es el... Vamos a probar así a ver si no se... Mira, pausa. A ver ahora. Vamos a ver si aguanta. Entonces lo que les intentaba explicar es que este arco de carga aquí, y en la siguiente lo vamos a ver más claro, teníamos este arco de piedra aquí, un tirante aquí, lo mismo otro arco aquí con otro tirante aquí. Entonces todos estos pesos venían aquí, se descargaban por el arco hacia la fachada y hacia este muro de carga. Sigue funcionando igual de mal. Pero para... Cable o algo, porque Vamos. la verdad de la tele. ¿Y sin automática ese auto? El primero de aquí arriba, ¿qué es? Manual. Y con el Pero su palabra. Reposo automático cada 4 horas, temporizador. Vamos a bajar. Solo se salía hasta el final. A ver.
aquí, menú, seguirla. Y ya le han dado. Sí. Comenzar la grabación. Aquí es nosotros estamos antes, ¿no? Sí, entra y pon diría pagar. Ah, Con pagar. 60 minutos. ¿Cuál es ese? No, deberían no apagarse, ¿no? ¿Cuál es volver aquí? Sí, está. Los automáticos. A ver, debería no apagarse. Y aquí no hay nada más. Y aquí estamos aquí. Pausa automática, dale. Estaban apagadas, ¿no? Pero, Solo dejamos, ¿no? ahí. Vamos a ver. Bueno, pues nada, No pues confío, entonces, no confío mucho. al final resultó que toda la problemática de la torre, en parte es verdad que se estaba aplastando y había una cierta fisuración, pero fundamentalmente el problema que tenía es que había aquí detrás una viga metálica que se estaba corroyendo y estaba rompiendo todos los dinteles. Por lo tanto, si lo primero que hubiera hecho al llegar a esta hora era picar esto y ver lo que va a pasar aquí, pues realmente la solución hubiera sido más fácil. Entonces, como primera, Un segundo. como primera mensaje es que realmente a veces nos asustamos tal vez un poco de pedir un montón de ensayos y de catas en cualquier obra existente para realmente tener la información que nos hace falta. Pero quizás Hugo, eso también es porque vamos buscando el problema estándar. Sí, Y en este caso estaba... claro, pero ahora que lo veo digo que parece que obviamente había algo ahí, ¿no? Pero como me había leído el mensaje, el informe de Paco Ortega, que obviamente es una eminencia y que sabe más que yo de aquí a Lima, digo, bueno, seguro que tiene razón y que el problema que tiene es ese. Y al final resultó, miren aquí, se puede apreciar cómo estaba ese, claro, está en la fachada norte, estaba entrando agua, había una fisuración previa, esa fisuración previa estaba permitiendo que entrara un montón de agua hacia el interior y esa viga se estaba hinchando, estaba destrozando el interior. Sí, yo lo veía un poco. A ver, el pincha aquí. Sí. Vamos a cruzar los dedos, así suena. Bueno, pues al final se reparó ese tema, con la empresa de cantería de Lucas se reconstruyeron todas las molduras y al final pues ya lleva 15 años y la verdad que se ha comportado perfectamente. La obra se rehabilitó muy bien, pero fue una experiencia, bueno, aprendí muchas cosas, sobre todo aprendí que, como decía antes en el almuerzo, tenemos la idea de que los mayores o los arquitectos de otra época eran unos torpones y sabían más que nosotros un montón y con pocos medios hacían cosas muy interesantes. Pasamos uno. Este otro tema no tiene nada que ver, pero fue así. Ese que está reparando es el tirante, entonces. Sí, claro. Mira, aquí había un arco de piedra, aquí, Sí, y ves esta pieza de aquí, entonces el arco descansaba en esta pieza. sí. Todas estas caras que venían aquí entraban en el arco y el arco las mandaba para allá. Lógicamente ese arco hubiera producido unos empujes que hubieran abierto estas dos fachadas. Para limitar ese empuje le metí un tirante. Entonces el arco lo tenías coaccionado, no se podía abrir, lo que estaba haciendo era descargando hacia abajo. Entonces todo este peso que cuando yo calculé aquí debajo la viga no me daba, realmente la viga solo estaba aguantando un poquito, porque la mayor parte del peso de esta fachada, y estamos hablando de unas cornisas aquí muy importantes y unas balustradas muy importantes, todo esto se descargaba y se mandaba a la fachada y se mandaba a este otro muro que era un muro de carga y que tenía continuidad hasta los cimientos. Porque el problema es que este lateral y la fachada contraria estaban apoyadas en dos vigas metálicas que no me acuerdo, pero a lo mejor eran dos IPN de 200 o 180 que no entraban en el número. Decía, no me puedo equivocar tanto. O sea, que no eran decimales, que me faltaban 4 veces más. Entonces, por eso pensé que había un error de proyectos, pero no, funcionó perfectamente. Y ahí está el tirante que se estaba reparando. Bueno, pues el siguiente caso que les iba a comentar es un edificio en vecindario. Una mañana de una semana cualquiera me llama del colegio de arquitectos el secretario del colegio, Pepe Fijo, y me dice, Hugo, que me han llamado del Ayuntamiento de Ingenio, sí, de Santa Lucía, que se ha producido un colapso de un pilar, que quieren que vayas para que lo veas y tal, y digo, bueno, pues voy para allá. Como me dijo colapso, que hay un problema en un pilar, y voy para allá. Antes de salir del despacho me llaman del Consorcio Insular de Bomberos, que había un edificio que se estaba cayendo en vecindario que fuera para allá, y era el mismo. Y digo, Dios mío, no sabía si ir para el vecindario o irme para Gaete y coger el ferrocarril y no volver, pero fui al vecindario. Llamé a un compañero de la universidad por si acaso me entraba alguna duda trascendental y fuimos los dos a verlo
Y lo que nos contaron que pasó es lo siguiente: una señora por la mañana fue a coger el coche y al abrir la puerta del coche y mirar al suelo, vio unos cascotes en el suelo y miró para arriba y vio un pilar estallado. Pero ahora van a ver el pilar estallado, que creo que es la siguiente imagen. Vio esto. Aquí ya está apuntalado y da menos susto, pero esto sin puntar da un poco de susto. Entonces la señora se alarmó, llamó al ayuntamiento, la policía vino, llamaron a los bomberos y desalojaron un edificio. Pasamos una anterior para ver un tema. Estamos hablando de un edificio que tiene 3 plantas de sótano, 3 plantas de vivienda y una planta local. Así que esos pilares tenían 7 forjados. Y les doy una pista, que es un edificio que se hizo en el año 2000. Los que son un poco más mayores se acordarán que la EH98, que entró en vigencia en el 99, fue la primera norma que obligó a que los hormigones fueran de 25 megapascal. No se acuerdan de eso. Hasta entonces trabajamos con hormigones de 17,5, 275, pero de repente de un día para otro nos dijeron, no, hormigones de 250. Y hubo mucho debate de las islas porque decía, con los áridos que tenemos en Canarias, ¿seremos capaces de hacer hormigones de esa resistencia? Pues estas fueron de las primeras obras que se hicieron teniendo que utilizar esos hormigones de alta resistencia. Y se equivocaron, y lo hicieron. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues estamos hablando que el pilar que se dañó era aquí. En esa planta, el garaje tenía las plantas a media altura, tenía las rampas escalonadas, entonces en la zona de más altura, al final, lo más lejos de la rampa, como siempre pasa, ¿no? El sitio más lejano para entrar era donde estaba ese pilar que se había dañado. Bueno, pasamos, entonces, en fin, vimos el pilar, ahora vamos a ver más en detalle lo que pasó, y les voy a contar qué es lo que pasó, pero en principio no sabíamos lo que pasaba, y primero lo que hicimos fue mandamos a apuntalar y empresillamos con la estructura metálica de manera urgente el pilar dañado y todos los pilares alrededor. Creo que empezamos como 8 o 10 pilares alrededor por si acaso el fallo de este pilar había cargado los pilares del entorno. Y una vez que apuntalamos todo eso, empezamos a pensar. Y empezamos a preguntar y dijimos, bueno, ¿acaso es que aún, porque, perdón, este edificio tenía en este momento 20 años de antigüedad? Es decir, que no es que se construyera y falló. Lleva 20 años que no ha dado ningún síntoma y de repente falla. Y dijimos, bueno, seguro que comentaron las cargas. Preguntamos, no, mira, esto está igual, no ha cambiado nada, el garaje se está utilizando como garaje de siempre, los locales no han cambiado sustantivamente, las viviendas de siempre se están utilizando y digo, pues no sé qué está pasando. Bueno, entonces hicimos una inspección y vimos que este problema, que era evidentemente gravísimo en este pilar, no era solamente en este pilar, sino que todos los pilares de las plantas sótanos tenían una serie de fisuras que denotaban que había un problema importante. ¿Pasamos? Entonces, bueno, pues repasamos un poco el planteamiento y digo, bueno, a ver, ¿cómo se rompen los pilares por compresión? Bueno, pues un pilar se rompe por compresión, normalmente ocurre eso, ¿no? Que al aplastarse, en rojo sería el pilar original, al aplastarse se ensancha horizontalmente y aparece una serie de fisuras verticales. Tampoco es que eso fuera muy claro ese caso, se parecía un poco, pero no era ese caso. Cuando era un problema de corrosión, básicamente suele estar en la parte de abajo, y verdad que esas fisuras podían ser una fisura, estas no, porque son muy exageradas, ¿no? Pero a veces cuando ven un pilar con corrosión, se ven marcadas las armaduras o las armaduras horizontales. Pero eso era como un poco mix, pero no muy claro. Y no se llegan a ver desde detrás, pero ven como los estribos se han abierto y se han soltado, ¿no? Vale, entonces, una vez que tenemos el edificio desalojado completamente, estamos hablando de, no me acuerdo si eran 40 viviendas o 30 y pico viviendas desalojadas, con todos los vecinos súper enrollados con nosotros, de qué guay que me han quitado de mi casa. Empezamos a plantear, hicimos una campaña de ensayo de resistencia de todos los pilares de ahí, pasamos una foto, y bueno, empezamos a analizar el tema, comprobamos a ver si era un problema de pandeo de las armaduras. Aquí vemos que tenemos distancia entre estribos de 21, que para un hierro del 25 no está mal, porque hay una relación. El estribo tiene que separarse no más de 15 veces el diámetro, Sari se acuerda de eso, 15 veces el diámetro de la armadura principal, con un rango del 25 hasta 30 centímetros, y ese no era el problema. Seguimos pasando. Y esto es lo que pasó aquí, es decir, el estribo había deslizado y creo que se llega a apreciar que la armadura había pandeado. La armadura se había abierto hacia afuera y al abrirse fuera saltó los estribos fallaron. Luego les contaré, y ahí se ve un poquito más detalle, y esto sería un poco que yo no sé cuántos de nosotros cuando vamos a las obras comprobamos si efectivamente los 6 diámetros que tienen que estar solapados, ¿no? Que tú lo haces eso cuando vas a la obra. Yo no lo hago y soy consciente de que no te preocupas de algo tan fundamental, de que el estribo esté bien solapado. Damos por bueno, como muchos miramos que el estribo está bien, a veces incluso hasta miramos la separación, está bien, sí, pero esta medida, que son 6 diámetros, es decir, que por un redondo del 8 estamos hablando de 5 centímetros contados en la parte horizontal, pocas veces se comprueba, pero aquí lo tenía, lo comprobamos y aquí estaba bien, con lo cual digo, joder, pues no me lo está poniendo difícil, porque es que todas las cosas que yo me sé, las tiene bien, pero se rompió. Yo les voy diciendo esto, a ver si a alguno se le ocurre qué es lo que pasó.
Si a alguno se le ocurre, me lo va contando. Seguimos avanzando. Como recomendación, ¿por qué siempre utilizamos esta solución? ¿Y por qué no utilizamos esta, que es mucho mejor? Yo la digo con los planos siempre, pero nunca me la hacen. Pero estaría muy bien porque esta solución funciona mejor que aquella. Aquí estamos hablando de un tema de que estamos solapando dos armaduras y aquí la estamos anclando dentro del hormigón comprimido. Yo creo que podríamos hacer una campaña hacia la empresa de Ferralla de obligarles a hacer esto siempre. Que da más la lata, pero que es mucho mejor. Seguimos avanzando. Bueno, lógicamente fue un escándalo, la gente estaba fuera de sus casas, salió en toda la prensa, todo el mundo cabreado. Seguimos avanzando. Hicimos una campaña y comprobamos efectivamente, aunque aquel era el que estaba peor, este problema se veía en muchos pilares. Seguimos avanzando, en muchos pilares. Toda la planta sótano estaba igual. Seguimos. Teníamos apuntalados las plantas sótano. Por encima de la planta sótano teníamos 4 plantas sin apuntalar, pero estaba vacío el edificio. Pero bueno, tampoco era como para dormir tranquilo todas las noches. Seguimos avanzando. Estas son un poco fotografías de todos los pilares de la planta. Estaba todo el sótano apuntalado. Apuntalamos. La solución del forjado eran placas regulares y pórticos, con la diga un poquito resaltada, y lo que hicimos fue apuntalar todos los pórticos y todas las placas. Así que había puntales que sobraron ahí. Y entonces los pilares afectados están aquí. 35 en el sótano más bajo, 32 en el sótano intermedio y 9, así que los problemas parece que iban disminuyendo en función de que los pilares estaban más arriba y tenían menos carga, ¿no? Como primera pista. Seguimos avanzando. Estos fueron los pilares que apreciamos. Llamamos a una empresa de estructura metálica por el favor de, porque fue trabajar el fin de semana, 3.000 euros por pilar reforzado, que es un robo, pero es que había que hacerlo. Y hombre, también verdad, tipo foto, su empleado un domingo a trabajar, pues oye, había que pagarlo y se le pagaron. Se hicieron, seguimos avanzando y hicimos ensayo. Entonces estos de aquí son los valores en megapascales de la resistencia de los hormigones. Vamos a pararnos un poquito. 11,4, 11,11, 11,12, 11,20, 12,52, tenía que dar 25. Estábamos con el H98 y se había pedido 25. Y tenían esa resistencia. De todo el edificio sacaron testigos. Y podíamos decir, hombre, las plantas de arriba estaban mejor. Uf, un poquito mejor, pero tampoco es que para tirar voladores, ¿no? Pero la cosa estaba fea. Es decir, la mejor de la resistencia era 18. Y los que tenían un asterisco es que cuando lo fueron a romper, como era medio gofio, se deshacieron y no me dieron valor. O sea, ya el nivel de susto subió unos cuantos puntos. Seguimos avanzando. Y entonces esta es la pregunta que le hago a ustedes, porque yo también lo tengo resuelto. Yo vine aquí realmente a que me digan cómo lo arreglo porque no tenía la solución. ¿Alguna idea? ¿Por qué rompieron nuestros pilares? Bueno, tenía baja resistencia. Vamos a ver por qué pasa. Entonces el planteamiento después de mucho de la vuelta creo que está más o menos claro aquí. Yo eso soy capaz de explicar. Cuando yo calculo un pilar, reparto la carga entre el acero y el hormigón. Bueno, una parte se la lleva el hormigón, una parte se la lleva el acero. Perfecto. ¿Qué pasa si el hormigón es débil? Si el hormigón es un hormigón de mala calidad, en una primera etapa el hormigón aguanta una parte, el acero aguanta otra, pero si el hormigón es malo, el hormigón tiene un fenómeno que se llama la fluencia, que tiene un poco con el concepto de fluir. El hormigón cuando está sometido a compresión frente a carga constante va acortando su altura. Y estos pilares a lo largo de 20 años fueron acortando su altura. Si un pilar que tenía 3 metros acortó un par de milímetros su altura, la parte del hormigón, entiendo que comprenden que se destensa. Pero las armaduras no se comprimían, es decir, no fluyeron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que dentro de la masa del hormigón, al principio, hormigón y acero estaban trabajando a la par, y de repente el hormigón se desconectó y se quedaron como puntales la armadura metálica. ¿Entienden la jugada? Esos 4 hierros, o 8, los que quiera que fueran, empezaron a asumir una carga que al principio no la tenía. Es un proceso que es muy diferido en el tiempo. La fluencia es un fenómeno muy lento, entonces poco a poco, año a año, cada vez el hormigón aguantaba menos, y lo que el hormigón no aguantaba, las barras las iban aguantando. Claro, llegó un punto en que esas barras pandearon, y por eso al pandear se abrieron, y al abrirse estallaron los testigos. Entonces lo intento reflejar aquí como en la primera idea aguanta más o menos, pero en la última etapa el hormigón casi no hace nada, y todo lo va transmitiendo a las armaduras. ¿Pasamos? Entonces volvemos una para atrás. Bueno, ¿cuál es la solución? Pues entonces nos planteamos, bueno, pues está claro que tenemos que hacer un refuerzo de todos los pilares. Y tenemos 1000 soluciones. Hay una solución que funciona muy bien, que es el encamisado, lo que se llama con estas vendas de fibra de carbono que se pueden sunchar. Pero claro, el efecto del sunchado con las fibras que se llaman la Sicar Wrap, que es una especie de anillo que funciona porque te incrementa un poco la capacidad resistente. Pero cuando tienes un hormigón que es una porquería,
no puedes decirle que mejore mucho más. Entonces descartamos la solución de la fibra y dijimos, tenemos dos posibilidades. O empresillamos o le hacemos un encamisado de hormigón. Valoramos precio. El encamisado metálico es mucho más sencillo, mucho más rápido y se hace en un momento, pero los precios eran el doble que esta solución que conseguimos gracias a que una constructora que estaba iniciándose en la zona quería como dar una buena imagen frente al ayuntamiento y con los vecinos y generar una actitud positiva hacia ellos, nos ofreció por 1.000 euros unidad de pilar hacer un encamisado de hormigón. Y nos pareció un precio regalado, porque tengan en cuenta que esto era, llega la cuba a la puerta del garaje y con una carretilla, con un dumper, bajaban todas las rampas, llegaban allí y con cubos iban hormigonando los pilares, o sea que tiene una complicación importante. Entonces la primera solución que hicimos fue esta, que básicamente como los pilares eran muy anchos y no podíamos tener, hay una distancia máxima entre las larguras principales de los pilares que son 35 centímetros. La largura principal de un pilar no puede estar a más de 35 centímetros. Estos pilares tenían en las planchas sótanos más de 40 y por lo tanto entre las maderas teníamos más de 35, porque estamos haciendo un encamisado de 10 centímetros a cada lado, por lo cual este pilar está viendo ya 60. Que esta primera solución se la mandamos a la constructora y me dice, hombre, vale, yo te lo hago 1.000 euros, pero vale, si me tienes que hacer aquí un talado con resina para todas las varillas, en todos los pilares, no te lo voy a hacer a mí. Entonces nos volvimos al despacho, volvimos a pensar y bueno, ¿y qué pasa? Si en vez de colocar un hierro coloco dos y hago esta solución, porque es obligatorio, cuando tenemos más de 15 centímetros entre la armadura principal, meter un estribo para evitar que pandee la armadura. Entonces digo, bueno, ¿te parece si te pongo por cada cara una redondo más? Y dice, prefiero un redondo más que hacer dos talados. Hicimos esta solución, de aquí a aquí había menos de 35 y funcionaba muy bien, no tenemos que hacer ningún tipo de talado. Bueno, aquí falta corregir un tema que no está dibujado, pero que se hizo, que es, como ustedes saben, cortar las esquinas del pilar con una radia, porque las esquinas son un punto que puede producir un daño en el encamisado. Se redondea, se achaflana esta esquina y se realizó este tema. Obviamente en la cimentación metimos anclaje, obviamente en los forjados metimos anclaje, hormigonamos, pasa alguna foto. Y al final lo que hicimos fue, a través de, como teníamos placas alveolares, nos podíamos permitir el lujo de abrir arriba en el forjado y trabajamos con hormigón de consistencia fluida, tamaño máximo de herido 10, para no tener problemas de cojera, y entonces hormigonaba hasta una cierta altura, y se ven las armaduras de espera, la armadura principal, las tres redondos que se de la esquina y los laterales, y como el estilo no se lo llevan a ver aquí, hace el giro. Claro, después estaba la casuística, hace el detalle tipo del pilar tipo, y lo dice, anda, y la justa dilatación, bueno, son cosas que vas improvisando. Y bueno, al final se hormigonaba hasta una altura y luego el resto se hormigonaba desde arriba con un hormigón fluido. Y al final la apariencia, el aspecto de los hormigones fue bastante bueno, pasamos. Y acaba esa historia, que bueno, acabó bien, fue un tormento porque fueron como 4 o 5 meses, pero al final se resolvió. Se encamisaron solo los pilares de la planta sótano, se hizo un recálculo de la estructura de los pilares de la planta más alta, se ajustaron los coeficientes de seguridad, sabemos que tenemos coeficientes de seguridad que son 1,35 para mejorar cargas permanentes, 1,5 para cargas variables, 1,5 a los hormigones, todo eso hace que estemos calculando los pilares con coeficiente de seguridad del 200%, que es una pasada. Sí, estamos calculando la estructura para que aguante el doble de las cargas que va a tener. Cuando ya la obra está hecha se puede ajustar, entonces aquí ajustamos y no vamos a ser tan exagerados, en el 200% nos quedamos en el 160%. Es decir, ajustamos los coeficientes porque tenemos datos y con ese ajuste pudimos mantener sin reforzar el resto de los pilares que a pesar de tener esa resistencia no habían denotado ningún daño, ninguna patología, no aparecía ninguna fisura, están en buenas condiciones y adquirimos con la propiedad un compromiso de una inspección cada 3 años para hacer una visita a todas las viviendas locales para asegurarnos de que las cosas seguían estando en buen funcionamiento. Siguiente caso, esto es en la ciudad de Aruca, este es el barranco que viene desde Firga. Y la ciudad se desarrolla de aquí hacia arriba, la parte antigua está más en esta zona y esto es una ampliación, un ensanche hacia la zona del barranco. Y había un edificio que tenía esta sección para acomodarse a la ordenanza urbanística y a la pendiente de ladera de estas calles, pues tenía 3 plantas o 4 plantas sobre rasante y un sótano y se escalonaba una planta. Bueno, pues el edificio nos llama, primero porque en la junta de dilatación que separaba los dos volúmenes, se estaba produciendo este giro y el edificio estaba haciendo este movimiento, estaba girando y abriéndose. Y aquí se estaba viendo en torno a 7-8 centímetros. Yo la cuenta que tenía 2 y que tenía 7-8 centímetros, que era bastante importante. Pero luego había un montón de fisuras por el interior bastante significativas. ¿Pasamos? Bueno, entonces empezamos a hacer un análisis y de repente aparecen otra serie de fisuras que al final vimos que no tenían nada que ver con el problema original. Esa es la imagen de la fachada que vimos antes, vean cómo se había abierto la junta de tal suerte que pasaba claramente
la luz a través de esto de aquí. Pero también se estaban marcando los pilares, había una serie de fisuras, así que el edificio tenía una pinta bastante fea, pasando. Pero luego habían cosas que decían, ¿esto qué es? De repente aparecen aquí un montón de historias que está todo el mundo alarmado, esto por aquí parece que el pilar se está rompiendo, pero al final vimos que esto no era más que la junta de dilatación, que el que encaló la estructura, encaló la pared de bloques que iba del lado derecho y luego terminó uniendo con el pilar, estaba todo unido, y por eso aquí en el techo y en los pilares, al partir, por moverse la estructura, parte de una manera tan anárquica que los vecinos estaban asustados, pero vimos que esto no era el problema. El problema era realmente que en esta zona, por estar cerca del barranco, había arcillas expansivas y una de las partes del edificio estaba moviéndose y yéndose como hacia el barranco. ¿Pasamos? Es un poco cómo se estaba comportando el edificio, a la apertura de los pilares, una serie de fisuras, el edificio estaba moviendo mucho y tenía una losa de cimentación, Es decir, que el arquitecto que hizo el proyecto lo había planteado bien, había hecho una losa de cimentación sobre las arcillas, pero las arcillas eran altamente expansivas. Entonces encargamos un estudio del suelo a una empresa de geotecnia, me hicieron unos sondeos que estaban inclinados porque realmente como estaba en el sótano no les daba la altura, y entonces te lo tengo que hacer inclinado, me da igual con que me lo haga, y al final están viendo que tenía la losa, que es el punteadito, un colchón de grava, y luego la arcilla. Aquí lo que había eran unos rellenos en la zona del aljibe, por eso algunas de las fisuras respondían a un problema de que hicieron un aljibe, echaron tierra en el perímetro del aljibe y la losa al estar apoyada ahí pues se movió más y por eso algunos pilares habían fallado en esa zona, pero por un problema puntual. Pero en general el problema de la arcilla es altamente expansiva. Aquí están viendo las arcillas, que como pueden ver es una plastilina perfectamente. Esta era la losa y la grava. ¿Pasamos? Bueno, entonces, ¿qué solución se nos ocurrió? Pues micropilotar, que es una solución que yo utilizo un montón. Cosimos la losa con micropilotes, es decir, tengo una losa de cimentación, aquí debajo lo que tengo son arcillas, pues yo voy metiendo un montón de micropilotes distribuidos de una manera homogénea, y esos micropilotes están llevando la atención a una capa de la arcilla que no cambia de volumen porque el agua no llega a afectarle tanto. La parte más sensible, la parte más alta, donde cambia de volumen porque se seca, se humedece, eso cambia de volumen, pero hay una determinada altura y la arcilla es relativamente impermeable y por lo tanto en esa zona no se está moviendo. Hablamos con una empresa de micropilotes, con cimientos concretamente, hicimos un estudio de las cargas de los micros y utilizamos un pilote tipo con barra Hewitt, que básicamente es una barra de 40 a 42 milímetros de diámetro, que va embebida en un hormigón. Lo hicimos así y al final calculamos los auxilios y decimos, mira, para cada pilar, en función de que sea una cara o con otra, metemos 3 micropilotes o 2 micropilotes, pasamos. Bueno, aquí está barra Hewitt, bueno, entonces al final es una barra Hewitt de 40, embebida en un cilindro, a ver si lo pone aquí. La barra es de 40 y me imagino que normalmente suelo dejar 5 centímetros de margen, pero voy a hacer una perforación de 150. Perforamos 150, se mete una barra, se inyecta mortero y al final tenemos un pilar de diámetro 150 que está bajando 7-8 metros a una capa en donde realmente no se produce ningún cambio. ¿Pasa? Entonces esto es un plano de la cimentación. Micropilotamos las dos losas. Esta es la que más se movía, pero ya de perdidos al río la micropilotamos todos. Entonces le hicimos un plano en donde analizamos los ámbitos de carga de cada pilar. En los muros hicimos una solución continua de micropilotes y en la zona central 3 micropilotes, 3 en algunas zonas, como en este caso 2 porque tenían menos carga. Seguramente que habían patios arriba en la pidiendo. ¿Pasamos? Este es el proceso, básicamente se trata, primero se perfora la losa con una corona de diamante, se hace un agujero, una vez que está el agujero hecho, la máquina ejecuta el micropilote, aparecerá por aquí la barra del micropilote, luego lo que se hace se le cepilla la losa, el hormigón de la losa se le cepilla para que quede rugoso, se pone una resina de contacto y se hormigona con un mortero de retracción moderada para que no recaiga y se tapa. Bueno, pues esto es una solución que hizo en el año 2014 y la separó completamente del movimiento. Y conseguimos arreglar. Creo que no hay más fotos de esto. Pero bueno, esto lo traje porque la solución de los micropilotes, vamos a ver algunas de ellas, resuelve muchísimos problemas de cimentación. Este es otro caso, este es un edificio en la zona de Tarjales, arriba en la zona más alta de la ciudad de Las Palmas. Samuel Steiger, que algunos de ustedes lo conocerán, es un arquitecto argentino que era representante de las ventanas Pedus en Las Palmas durante mucho tiempo. Me llamó un día y me dijo que él se había retirado ya y que en un edificio de él, que es un edificio muy interesante, muy bonito, yo según lo que he visto, que originalmente habían dejado una doble altura, pues la propiedad quería meter un forjado intermedio. Entonces es un caso de cómo ejecutar un forjado intermedio en un edificio que ya existe. Y además tenemos dos casuísticas distintas. En esta parte de aquí, como tenía forjado
había pilares de hormigón y aquí, aunque estamos viendo pilares, realmente estos son los pilares de la fachada, pero esto era una cercha y aquí no había pilares. Entonces tenemos que hacer un forjado que en parte apoyaría en unos nuevos pilares y en parte teníamos que apoyar en unos pilares que ya existían. Un pilar que tenía 6 metros de altura y tenía que ejecutar un forjado. Ahí en la imagen de la derecha está viendo la posición del forjado, que la propiedad quería hacer un garaje en la planta de arriba y trasteros en la planta de abajo. Porque tenían previsto un negocio en el que el trastero en planta baja, el que alquila el trastero va con su coche, tiene una zona de aparcamiento, descarga, deja las cosas en el trastero y lo tenían estudiado así, pues nos pareció un poco absurdo, los garajes de arriba y el trastero de abajo, pero el tío nos convenció que era la solución buena. Esta es la imagen del interior de la nave, donde pueden ver que no había ningún pilar interior en esta zona, que se corresponde con esta de aquí. Entonces la primera pregunta que nos hacen es, vale, ¿y qué forjado pongo? Entonces así como a priori dijimos, bueno, placas de durar, porque no hay que estar apuntalando, que es rápido, pero claro, hablamos con las empresas de placas durares y dijeron, mira, es imposible meter una placa aquí dentro, porque ¿cómo meto yo una grúa para descargar las placas? Descartamos placas. Entonces, vigas y forjado de tubería para un garaje en la planta de arriba no me convencían mucho. Entonces pensamos en forjado reticular. Y dijimos, bueno, un reticular de casetón recuperable, que pesa menos. Estructura metálica no, porque para trasteros, con el tema del fuego hubiera sido muy costoso la protección frente al fuego. Entonces decidimos hormigón, pero luego dijimos, vale, pero forjado reticular, casetón recuperable es una buena solución, pero el casetón recuperable frente al fuego se comporta muy mal porque tiene 3 caras expuestas al fuego y al final optamos por una solución de forjado reticular de casetón perdido. Y la pregunta era, vale, ¿y ahora cómo me conecto? Aquí era fácil porque yo aquí arrancado de los pilares de abajo un pilar metálico o de hormigón, eso da lo mismo, pero ¿y cómo me conecto yo un forjado reticular a un pilar que ya existe? Entonces se nos ocurrió hacer una cosa que me imagino que ustedes ya la tienen en la cabeza, pasamos, que es hacer, esta sería la solución que hicimos para la parte donde no había pilares, pero aquí ya están viendo lo que nos inventamos, que es lo mismo que esto, pero metido con unas chapas al pilar. Entonces a los pilares les metimos chapas con tacos químicos y de esas chapones quiere decir chapones, que eran unos chapones que tenían 70 centímetros de altura y espesor de 2 centímetros, sacamos una viga en voladizo, pasamos. Aquí ven los detalles. Esto era para la rampa, porque había que hacer la rampa, también lo hicimos con losa maciza. Ahí ven en detalle cómo organizamos el tema de los pilares. Aquí se ve un poquito más en detalle. Esta es la solución para la parte de pilar metálico, que lo apoyamos directamente en los pilares de planta inferior. Pasamos. Y esta es la solución del enlace de los forjados reticulares, y lo están viendo bien. Esto lo he hecho muchas veces, crucetas, estribadas con estribos soldados, y al final generamos un abaco. Seguimos pasando. Y esta solución la he utilizado en otras obras. Por ejemplo, hay un caso, esto es otra obra distinta, pero la quería traer. Esto es una obra de Mauro González, una arquitecta que es profesora de la escuela, muchos de ustedes seguramente la recuerdan. Y en este caso concreto, es una edificación antigua en Vegeta, y Mauro me dijo, no quiero ver por debajo, quiero ver una losa de hormigón perfectamente limpia, y por arriba tampoco, porque quería hacer una losa de hormigón con el piso fracasado por arriba, no iba a poner pavimento, entonces quería que el pilar pinchara la losa, pero que no se viera placa por debajo, placa por arriba, ni placa por ningún sitio, sino el pilar la pinchaba y la losa se mantenía. Entonces la misma solución que utilizamos ahí la hemos metido aquí. Es decir, estas crucetas embebidas dentro de la malla de las dos losas que resisten y reciben la carga de la losa sin que se aprecie ni por arriba ni por abajo ninguna solución. ¿Pasamos? Entonces volvemos otra vez a la zona de garaje, pues se hormigonó y al final quedó una solución de garaje bastante correcta, funcionó muy bien. Y se notó una ventaja de que era fácil de ejecutar, en tanto que no había que llevar elementos muy pesados, muy grandes, porque trabajar aquí dentro sin ayuda, había que llevar elementos que fuera posible de manipular por una persona sin grandes medios mecánicos. ¿Pasamos? Y al final el garaje quedó bastante bien, se hicieron los trasteros debajo y el propietario quedó contento. La parte negativa es que justamente Samuel Esteje, que es un arquitecto al que yo le tenía mucho aprecio, pues justamente haciendo esta obra, fue a visitar a su madre a Buenos Aires, que era muy mayor, y fue él el que se murió en Buenos Aires y nunca volvió a ver la obra terminada. Se murió justamente ahí, en las navidades de ese año. Seguimos. Algo parecido, esta es una obra de Pedro Romero, también un compañero arquitecto de La Palma, profesor de la escuela. Era un edificio que tenía un local en planta baja que fue garaje, y por lo tanto tenía una doble altura de 6 metros libres aquí. Una promotora compra el edificio para hacer viviendas, pero quiere ejecutar un nuevo forjado para hacer una planta más de vivienda. Entonces es un caso parecido, solo que con luces bastante importantes. Dimos luces de 9 metros. Cuando se hizo este proyecto, que es de los años 50, como era un garaje, pues lo hicieron muy diáfano. Entonces había que ejecutar un nuevo forjado. La propiedad quería que también fuera bastante diáfano para que fuera un local comercial y que se pudiera utilizar bien. Y hicimos una solución. Pasamos.
en el que Pedro Romero además quería pues, modificar bastante, con lo cual había que hacer demoler forjados, ejecutar nuevos forjados, un núcleo de escalera nuevo, respetando la estructura original. Pasamos. Esta es una imagen interior. Claro, la primera de la historia es que hacemos catas, y si hicimos catas, empezamos a localizar la cimentación, y en esta zona, que si ustedes, los que hayan vivido en Las Palmas la conocen, estamos cerca de la playa de las Canteras, cerca de Messi López, es todo arena. Pues las zapatas que tiene este edificio eran unas zapatas pequeñísimas, que no, haciendo números no funcionaban. Entonces tuvimos que realizar una recimentación del edificio para posteriormente ejecutar una viga, una estructura, perdón, en el forjado, ese forjado intermedio a media altura, en ese local de doble altura existente. ¿Pasamos? Bueno, entonces al final la solución que hicimos fue, para no ir a zapatas muy grandes, solución también de micropilotes con encepado. Están un poco viendo el detalle aquí. Si recrecimos las zapatas existentes, las micropilotamos. Seguimos. Hicimos también encamisados de los pilares hasta el principio, porque los pilares tampoco estaban preparados por una planta. Encamisamos hasta esa nueva altura. La solución del encamisado de hormigón también debajo. Pasamos. Metimos vigas que al final, para no perder altura, hicimos una solución de una viga mixta, que es una viga metálica tipo HB500 hormigonada, para conectar de una manera más cómoda las viguetas, porque ahí sí queríamos poner viguetas, ya que lo que iba a ir arriba eran viviendas. Y aquí están viendo los pilares ya recrecidos hasta la cota del forjado. Sobre esta cota de aquí apoyamos la viga metálica y ejecutamos un forjado de hormigón, que bueno, también se terminó sin problema. Seguimos. Vale, y otro caso. Este es, vamos bien, si se aburren, me voy. Dice, oye, ya no vamos. Este es el Hospital San Martín, en la zona del barrio de Vegueta, un edificio de 1700 y algo así. Entonces aquí se está haciendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Las Palmas, y le encarga el proyecto a Pedro Romero. Claro, estos edificios de tanta antigüedad tienen pues 1000 soluciones distintas en forjados, en muros, hay de todo. Entonces les voy a dar varios casos, pero uno interesante es cómo abrir un hueco de toda esta altura en esta pared que tiene 80 y pico centímetros de diámetro, en la planta baja, cuando aquí para arriba hay 3 plantas, con un muro de 80 y pico centímetros encima. Y es una solución que se nos ocurrió y la vamos a comentar. ¿Pasamos? Esta es una imagen de lo que se hizo. Al final se hicieron, los patios se cerraron, todos los patios se cerraron con soluciones así de este tipo, con cubiertas acristaladas, que eran súper complicadas porque había que acomodarse a la arquitectura, a las instalaciones que existían, porque había unas instalaciones previas, y al final con soluciones metálicas pues conseguimos bueno, creo que una estructura interesante que ha funcionado muy bien. Todavía está cerrado por ahí un problema en uno de los patios con una palmera, y está el tema medio empantanado ahí, pero casi está la hora terminada. ¿Pasamos? Entonces una de las cosas que les quiero traer de aquí es la solución que igual ustedes la han usado, pero que a mí me gusta mucho, que es la solución de cómo reforzar un forjado de madera con la solución del tornillo externario. No sé si la conocen o la han podido utilizar alguna vez. ¿La conoce alguno? ¿No la utilizas tú? Bueno, básicamente se trata de un forjado de madera que le quiere incrementar su capacidad resistente, pero no lo puedo tirar porque es un edificio protegido. Entonces, esto lo que plantea es colocar un tornillo para ejecutar encima una losa de hormigón y pasar de tener un forjado de madera a un forjado mixto. Madera o hormigón. Vamos a verlo ahora. Bueno, perdón, uno para atrás. Este caso era un caso muy interesante porque las vigas de madera tenían esta forma porque aquí lo que hacían era encajar piedra volcánica. Así que los rizos eran los antiguos, ¿no? Hacían la madera como una cuña, entonces con trozos de piedra volcánica grande le iban encajando y hacían un entrevigado súper ligero. ¿Pasamos? Entonces esta es la solución del tornillo ternario. Yo tengo un forjado de madera y lo que hago es que le meto un tornillo aquí para hacer un conector para hormigonar encima una losa. Si quiero aumentar el canto porque necesito más resistencia, pongo aquí poliestireno extruido, por ejemplo, lo aumento a ligero y lo aumento el canto. Los tornillos están preparados para distintas alturas. ¿Y qué estoy haciendo? Pues tengo, como estos son forjados de madera, los forjados de madera están doblemente apoyados, de vano a vano. Si yo tengo un forjado de madera que tiene una viga por debajo y encima le meto hormigón, cuando flecta tenemos el hormigón a compresión y la madera tracción. Perfecto. Y funciona muy bien. Bueno, la verdad que Tecnari es una marca que es italiana, pero Fisher también lo tiene, Gil también la tiene. Entonces básicamente se trata, hacemos un nuevo entablado de madera, sobre el entablado se coloca una loneta impermeable para cuando hormigonemos el agua no moje la madera y no la estropee, el poliestireno extruido, estos elementos de aquí que lo están viendo aquí, los conectores. Estos conectores lo que hacen es evitar que deslice el hormigón sobre la madera, para que no se produzca este deslizamiento, sino que al estar conectado funciona realmente como una solución de sección mixta. Aquí están colocando. Esto es un poco, esta es una imagen directamente de la casa, de la página web de la casa. Pasamos.
Obviamente hay que abrir en los laterales para intentar meter unas conexiones, ahí se intenta reflejar un detalle, ¿no?, de cómo sería la conexión del mallazo de los negativos para hacer un poco de entrega en el muro. Aquí serían las bandas de poliestireno extruido para aligerar un poco y darle más altura sin incrementar el peso. Seguimos. Esta es una solución de uno de los pasillos, como sería la lámina esa impermeable, totalmente replanteado todo el tema, los conectores que utilizamos que eran los CTL. Pasamos. Y ahora viene la solución esta del muro, ¿no? Aquí era lo que les decía, ¿no? 3 plantas por arriba. Bueno, esta planta la tenemos que vaciar porque había que darle continuidad a esta sala, pero arriba tenemos un muro de 85 centímetros de diámetro y había que hacer un agujero ahí. Entonces se nos ocurrió esta solución que seguro que alguien la ha hecho muchas veces, pero se me ocurrió a mí, yo pienso que me la inventé yo, pero solamente ya está inventada. Se trata de lo siguiente, a ver si soy capaz de explicar. Abrimos donde está la zona amarilla, abrimos unos agujeros cada 50-60 centímetros pasantes de lado a lado. Me construyo un peine con un perfil en U por la parte de atrás. Vamos a utilizar esto como perfil en U. Y me dice que esto es un perfil en U al que le voy a meter una viga hacia adelante como si fuera un peine, ¿vale? Entonces esa pieza la meto en el muro por un lado, en los agujeros que previamente lo había hecho. La nivelo, la calzo y relleno con mortero el hueco que me queda entre esos elementos y el hormigón. Vale. Cuando tengo eso hecho, por el otro lado, y eso está viéndolo aquí, este sería el perfil en U que viene soldado con estas piezas. Cuando vengo por aquí, le sueldo la parte delantera una pletina que ya viene con un tornillo roscado, soldado por dentro, con la punta hacia adelante. Y ahora vengo, hago una plantilla, cuando tengo eso ya replanteado en el sitio, hago una plantilla y ahora cojo un perfil en U, con la plantilla hecha, le hago los talados, vengo con el perfil y lo coloco por aquí. Lo coloco y lo atornillo. Entonces, ¿qué he conseguido? Meter un perfil, una W conectado, que cada 50 o 60 centímetros, hablo de memoria, no me acuerdo qué distancia fue, me está permitiendo que todas estas cargas, cuando yo vacíe esto, las cargas vienen a este punto y este punto, porque esta viga está calculada para que haga el elemento de flexión, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, al final lo que va a producirse es que de aquí a aquí puede que se me caiga con una piedra. Entonces, ¿cómo funcionamos en este caso? Vaciamos esta parte de aquí y por debajo, de U a U, metíamos una pletina. Hacemos el primero, pletina por debajo. El segundo, pletina por debajo. Entonces tenemos una U aquí, con una U aquí encima de las piedras. Hago un agujerito que tiene 60-70 centímetros, puede que caiga una piedra, pero no mucho más que una piedra porque el arco de descarga ya se ha formalizado arriba. Meto una pletina soldada desde aquí hasta aquí y hago el primer vaciado. Y después abro este, luego abro este y al final se me queda abierto el hueco. Pasamos. Y al final quedó el hueco de esta manera, ¿no? Y conseguimos dejar completamente diáfano el hueco. ¿Y el Bueno. borde que pusiste? ¿Y el borde? El muro de piedra, esto ya era un muro de piedra, era piedra de cantería, calculamos lo que aguantaba esta piedra, tenía el dato de la resistencia, igual, toda esta carga es capaz de aguantar este elemento y es capaz de aguantar. Siempre buscar, pero bueno, siempre podías haber hecho, en el peor de los casos, meter un perfil metálico. No, pero no veía, estaba fijándome en la foto de la izquierda. Sí, sí, aquí ves que hay un machón y aquí hay otro machón. Este machón, que puede tener 60-70 centímetros, lo dimensionamos y funcionamos bien. Vale, seguimos. Esto es un caso de aquí de Fuerteventura, que algunos de los presentes lo conocen mejor que yo incluso. Este es un hotel, estamos hablando de Hermenegildo, que me llama un día, porque tú estabas en algún sitio por fuera, creo, en la península, por ahí, y me dice, mire que es una tontería, que se rompió un forro reticular en un hotel en Jandía, por si no te importa ahí lo vas a ver y tal. Y ahí arrancó la historia. Es la peor rotura de un forro reticular que he visto en mi vida. Para situarnos, tenemos el pilar, vean aquí el abaco, y la rotura fue por cortante en una esquina, casi, yo diría que casi en 2 lados completos se partió de esta manera tan bestial. Descubrimos, bueno, lo descubrió Hermenegildo, que la causa de que esto ocurriera es que ese techo encima era un aparcamiento en el que un camión de basura pues pasaba a recoger la basura del hotel y o pasaba por aquí o aparcaba aquí, justamente en esta zona, y partió de esta manera. Bueno, entonces me mandó unos vídeos y tal, y era como de susto, pero de susto importante, ¿no? Porque estamos hablando que esto podía tener 1,5 centímetros, 2 centímetros, era una grieta bestia. Pasamos. Ahí lo pueden ver, nos situamos otra vez, nos tenemos aquí el pilar del abajo y ven cómo el nervio iba partiendo con la clara rotura de cortante que se produce en una viga, en un nervio, en un forjador reticular. Entonces la cuestión era arreglarlo, ¿no? Pasamos. Tenemos otra imagen de la rotura que era muy espectacular. Pasamos. Y entonces la primera reflexión es, que es la que aprendí yo aquí. ¿Cuánto costará poner
una celosía de esta a la salida de los sábados con los dos reticulares. No cuesta nada. Y a veces no la ponemos porque por cálculo nos hace falta. La ponemos y ahí está. Porque conseguimos primero que la rotura no sea frágil. Es decir, este elemento, que lo que está haciendo es un estribado en todos los nervios, que está hecho en todo, nos permite que si se produce una rotura, se produce una rotura no tan bestia como la que se produjo aquí, porque eso fue una rotura frágil que partió. Con esto se produce una fisuración, hay más capacidad de aviso y funciona mejor. Esto es un esquema de lo que pasó en el edificio. Entonces, bueno, un poco por recordarlo, al final el funcionamiento del cortante más o menos bien, estamos hablando de que básicamente se formaliza una celosía en donde las cargas entran por estos elementos que trabajan la compresión, llegan a este punto, hay un vacío, mediante un esquema de tracción se sube, vuelve a bajar y se produce un mecanismo en el que cada vez las cargas se van incrementando y llegan hasta los pilares, ¿no? Cuando hablamos de aquí, siempre pensamos estos son los estribos, pero si pasamos realmente no es solo los estribos, hay un montón, hay una fisura cortante de un ensayo que hacíamos antes en la escuela de arquitectura y que últimamente no estamos haciendo. Y cuando veo esta foto me da mucha pena porque tú no llegaste a ver ninguna. Sí, ¿la llegaste a ver? Más de uno. Más de uno. Pues esto la verdad que llevamos tiempo sin hacerlo y está bien. En este caso es forzado porque aquí, vean el dibujo, aquí lo que hicimos fue quitarnos los estribos. Como que alguien se despistó y no lo pusimos. Entonces al quitar los estribos se produce una rotura claramente y la fisura muere en la armadura inferior. Pero lo que les quería contar aquí es que realmente, aunque vemos los estribos, hay un montón de efectos que están escritos aquí, que no es solo el estribo, sino que es el rozamiento entre las dos caras, es el efecto pasador de la altura superior e inferior, es la capacidad que tiene la zona comprimida de aguantar la cortante. Así que el fenómeno de la parte traccional es mucho más complejo y lo tenemos ahí explicado. Pero bueno, para no soltarles mucho rollo, pasamos. Entonces, bueno, el planteamiento, pues nos sentamos y estuvimos ahí dándole vueltas al tema, cómo hacerlo, estaba todo apuntalado. Y básicamente, estas las zonas que estaban dañadas eran estas de aquí, ¿no? Y teníamos que reparar este tema. El edificio estaba apuntalado, teníamos tiempo para pensar, pero hay que buscar una solución. ¿Pasamos? Entonces nos ocurrió, igual aquí no se ve muy claro, pero básicamente, si no te importa volver dos más atrás, una más, dijimos, ¿por qué no intentamos hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué no intentamos meter unos elementos que me acosan lo que se había roto? En definitiva pasó por esto. Entonces yo lo que necesito es coserlo. Pasamos a la que teníamos antes, dos para adelante, y digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que si pasamos una más, tal vez lo vamos a ver. Se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo soy capaz de meter una chapa de acero por debajo y una chapa de acero por arriba y le meto unos conectores que los soldamos a las dos chapas, estoy metiendo un cosido que no puede romper nunca más. Entonces digo, bueno, pues vamos a meter aquí un mortero sin retracción, porque básicamente nos interesa mucho que esta superficie quede perfectamente plana y nivelada para que luego colocamos una chapa. Entonces la idea cuál era, venimos con la chapa de abajo, la metemos, hacemos previamente los talados, la metemos hacia arriba, y una vez que esté arriba, colocamos la chapa esta y soldamos. Vamos a pasar una para atrás, pero claro, esto estaba apuntalado. Y bueno, ¿y cómo hago esto si lo tengo apuntalado? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir esto por zonas y vamos apuntalando. Entonces vamos a apuntalamos la zona B, la hacemos en la A, vamos repartiendo el tema y se planteó este esquema en el que además dijimos, bueno, pero por otra parte, claro, yo lo que no puedo es en un nervio que tiene 14 centímetros meter un pasador porque voy a tocar la armadura seguro. Entonces dijimos, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a macizar, si podemos suponer que el abaco era este, que creo que aquí se ve, macizamos dos nervios en paralelo y vamos a hacer el talado en la zona donde está el alveolo, porque en este caso era recuperable. Metemos la ranura así, con lo cual solo tenemos que perforar la losa superior, mucho más fácil. Dejamos el encofrado metálico con los elementos conectores para arriba y hormigonamos desde arriba, rompemos los casetones y hormigonamos todo. Y nos quedamos como muy contentos. O al final la solución fue un poco distinta, pero esta era la bonita. Y esto, claro, ahora parece. Y la cara. La cara, pero bueno, académicamente estaba bueno. Y nos fuimos contentos ese día y dijimos, oye, somos unas máquinas. Luego al final la vida es distinta y es una solución un poco diferente, pero bueno. Pero lo interesante era esta. Y esta es la solución definitiva. Se empresilló el pilar y se hizo este refuerzo. Aquí se ve cómo se maciza los elementos, se hace esta conexión. Y esta es una solución que funciona. Los conectores para cuando tenemos problemas de cortante funcionan bien. Y como sé que esto funciona, pasamos, les quería comentar este caso. Esto es en la clínica del Perpetuo Socorro, en la zona del puerto de Las Palmas, que la clínica ha ido comprando una manzana completa, ha ido poco a poco comprando edificios que eran edificios de vivienda, para hacer una clínica. Y para hacer 3 plantas más. Así que en este proyecto nos encargan era, por una parte, levantar 3 plantas más, con lo cual había que hacer un refuerzo de la cimentación, de los pilares, pero había que cerrar patios, porque en la clínica no necesitaban los patios de las viviendas aquí les molestaban porque esto iba a ser un espacio diáfano completo.
Y entonces dice, queremos cerrar muchos patios, entonces tenemos soluciones de cerrar patios, tengo como 40, pero esta es la más interesante, porque esta tenía un problema, y es que en esta planta habían hecho un recrecido del suelo, por no me acuerdo qué razón, y tenían de altura libre 2,40. Entonces me dice, tienes que cerrar el patio, pero no puedes colgar nada por debajo ni nada por arriba. Y la verdad que el patio había que cerrar de 3x3, pero claro, estaba en un vano que tenía 7,64 metros. Y esta viga de hormigón que iba de aquí, que no era la viga principal, porque estos son los pórticos, y estas vigas eran pequeñitas, con un vano de 7,64, y con tan poca carga como era esta, era una viga que no tenía apenas armado. Y claro, digo, mira, tenemos que meter una viga metálica o algo por aquí debajo. Y dice, no, es que aquí debajo va el quirófano, tengo que pasar las instalaciones de no sé qué, no puedo poner nada por debajo, nada por arriba, magia. Pero si me fui para mi casa echando a llorar, y no sé cómo va a hacer esto. Pero al final, la necesidad manda, ¿no? Y dijimos, bueno, me acordé del Hermenegildo, dijimos, ¿y qué pasa si yo hago un refuerzo de la viga utilizando la propia viga? Y estamos en esta imagen de aquí. Si yo tengo una viga de hormigón que tiene una cierta resistencia, pero si yo le meto una chapa por arriba y una chapa por debajo, estoy haciendo una viga metálica con 2 chapones potentes, pero tengo un problema de cortante. Si yo conecto la chapa arriba y la chapa de abajo, estoy utilizando la viga como una especie de, no sé, de zona perdida, pero yo tengo realmente una especie de perfil HB en el que tengo los 2 chapones y unos conectores metálicos. Hicimos unos números y no funcionaba. Después se lo llevamos a la constructora y dice, eso no me lo creo yo, no funciona. No me creían. Yo no tenía ni idea de esto. Al final los convencí y lo hicimos. Entonces vamos a pasar, bueno, aquí viene el detalle, básicamente era, meto chapa arriba, chapa abajo, siempre en la parte de arriba un mortero para nivelar, los conectores roscados, abríamos un taladro, llenamos de resina, metimos la barra para asegurarnos que ese taladro no solamente era capaz de aguantar el efecto de que no se separa esto, sino que no se moviera en esta dirección. Queremos que esas piezas tienen que ser muy firmes para que no se produciera ningún deslizamiento. Lo llenamos con resina, la verdad que la constructora lo hizo muy bien. Pasamos, y aquí, bueno, aquí se ve un poco, ¿no? La solución. Vean cómo tiene mayor densidad de conectores por aquí, mayor por aquí, menos por aquí, porque el efecto este de rasante, sabemos que es igual que el cortante, es máximo en los extremos y va a ser más pequeño en el centro. Pasamos. Esta es la solución en detalle, ahí la tenemos replanteada con los talados. Y entonces una vez que tenemos ya la solución colocada, que iba de pórtico a pórtico, luego ya metíamos unos chapones de ala a ala o de chapa a chapa, de esos chapones metíamos la solución de la viga. Pues claro, todas estas tenemos que trabajar con 500 kilos de metro sobrecarga de uso. Aquí lo ven, la chapa arriba, la chapa abajo, los conectores, forro de chapa colaborante. Aquí la constructora, que no hacía falta, pero dice, oye, ¿no te importa que meter aquí unos conectores y meter unos negativos anclados? No, realmente no hacía falta, porque este forrado lo habíamos calculado lo apoyado, pero bueno, también para evitar fisuras en esta zona aquí no venía mal y se terminó ejecutando. Entonces la viga atravesaba, aquí estaba el hueco, pero tenemos que llevarla más allá porque tenemos que llevar la carga hasta el pórtico que estaba en esta zona de aquí, con estas conexiones de aquí. Luego esto se protegió, se colocó el atesado y se puso en carga y funcionaba perfectamente. Aquí es la confianza de la promotora y la confianza de la constructora, que al principio no se fiaba mucho, pero yo tenía la seguridad que sabía que funcionaba. En Libertad hiciste también ¿Sí hizo algo así? una viga. Ay, pues fíjate que no me acuerdo, no tenías que haber llamado para crearlo. Es una cosa que hicimos con Mario, ¿verdad? Pues fíjate, sí que me repito entonces. Hace falta una Pues yo pensé que me lo había inventado para este, entonces yo lo quería inventar. Era parecido, ¿sí? Sí. Ah, pues mira, no me acordaba de eso, lo voy a buscar. Ah, bueno, entonces claro, tenemos ya los pilares preciosos, luego aquí lo que hice fue meter la plata banda debajo para que el propio precio del pilar me hiciera el anclaje y luego terminamos de meter la placa de anclaje lateral para terminar de conectar el pilar, porque todos los pilares están preciosos en todas las plantas. ¿Pasamos? Este es un proyecto que me gusta mucho, que es en el municipio de Daría, en Lanzarote, y el arquitecto de Fontes, Miguel Ángel Fontes, que es el arquitecto del ayuntamiento y ahora, hasta ahora era el presidente de la demarcación de Lanzarote, que fue alumno mío y al que le tenía mucho aprecio, pues un día me llama y me dice, oye, ¿tú te deberías hacer un voladizo de 108 metros ahí en un risco en Aría? Y yo digo a todo el mundo que sí, lo veremos luego, y seguro que somos capaces. Entonces fuimos a ver el sitio, la verdad que el sitio es espectacular, y esta es la idea que él tenía. Bueno, esto es una foto real.
¿Pasamos? Se trata de hacer unos voladizos, pero que estaban apoyados en 2 metros cuadrados. Afortunadamente el terreno era bueno, había roca. ¿Pasamos? Entonces lo que se hizo, ahí en plan también cómo funciona, porque además, claro, la primera idea, bueno, sacó 2 vigas en voladizo, pero es que resulta que la posición del voladizo era tal que en una zona, la parte de naranja es donde había terreno a cota, por lo tanto la viga de arriba, la azul, sí que podíamos apoyar en el terreno, pero la de abajo estaba un poco en el aire. Entonces digo, bueno, pues vale, le metemos otra viga, que es la roja, para que me apoye la que está abajo. Así que ya era el doble salto con pirueta mortal. Vale, entonces teníamos claro que había que hacer una solución metálica porque no teníamos posibilidad de encofrar, la altura era importante, había que llevarlo ya medio hecho y montarlo, pero había que ver cómo mantenemos eso para que no se moviera. Entonces la única solución es los micropilotes. Micropilotes trabajando una tracción y otra compresión, es decir, lo que estamos haciendo es, tengo el voladizo, lo voy a apoyar en 2 puntos, ¿no? Esto quiere girar así, entonces este sirve de presión, pero este toca aguantar para que no gire. Entonces los micropilotes de la cara exterior, la más lejana, en vez de trabajar a compresión, trabajan a tracción. Pero es que trabajan igual, al final trabajan por rozamiento. Lo que había que asegurar era la conexión, tenemos que garantizar que los micropilotes a tracción fueran capaces de conectarse con la viga. Entonces hicimos todo un sistema que creo que hay algún detalle un poquito mayor, pasamos, en donde efectivamente, ¿qué hicimos? Vale, este es en color magenta es el tubo de acero. El tubo de acero, al llegar a la zona del encepado, le metemos unas armaduras soldadas para hormigonar y trabar el micropilote con el encepado. El encepado estaba conectado con estos pasadores de aquí para que esta placa, que es donde estaba sujeta la viga metálica, no se pudiera salir porque este chapón estaba anclado con estos elementos que eran barras ancladas con tuerca. Pero por si acaso, y por tener una doble seguridad, el propio micropilote lo llevamos a la parte de arriba y lo soldamos en la parte de arriba a toda una solución de plequines de carteras que se conectaban con la viga metálica. De tal manera que cuando la viga metálica fuera a levantar, tiraba de la placa estaba conectada al micropilote y conectada a unos anclajes que estaban conectados al encepado. Estaba todo calculado, aquí está un detalle de cómo serían todas esas placas, toda esta solución, y estaba calculado para que cada una de las dos funcionara por su cuenta, es decir, solamente con las barras funcionaba, solamente con los micropilotes funcionaba. Eso no se lo decía a nadie, y yo me quedo tranquilo. ¿Pasamos? Detalle un poco de los micropilotes, esta sería en planta, el micropilote, cómo estaba conectado a estas piezas, y por otra parte esos elementos tipo barra anclados con tuerca hacia abajo. El proceso de montaje. ¿Dónde se consigue la mano de obra para hacer eso? Mira, los micropilotes los hizo una empresa de Las Palmas, Sí. pero que es una empresa que trabaja aquí, que se llaman Esocan, que hacen básicamente hasta hace poco solo hacían sondeos, pero ahora tienen un rama, pero esa es la parte complicada. La verdad que la empresa de metálicas no sé quién fue porque yo no llevo la dirección de obra, pero lo hicieron muy bien. Ven que la pieza vino ya de taller, con unas grúas la llevaron, se tuvieron que hacer la solución del encepado, la mantenían con la grúa, la mantenían a nivel y empezaban el proceso de soldadura. ¿Seguimos? Y al final el aspecto es magnífico, ¿no? Bueno, como todo. Hicimos la prueba de carga con los políticos. ¿Quién la hizo? Si hubiera funcionado bien, si hubiera funcionado mal, también hubiera funcionado bien. Sí. Y perfecto. Bueno, hay muchas críticas. Yo colgué esto en Facebook y hubo de todo. Hay gente que decía, vaya desastre, tal, no sé cuál. Desde el punto de vista ambiental, a mí me parece que, bajo mi punto de vista, me parece que es elegante. Y este era un mirador que hizo César Manrique, en su momento estaba abandonado y ahora están intentando poder revitalizarlo. Y este es el municipio de Darí. Y son dos miradores, uno está orientado hacia el barranco, hacia el valle de Darí, y el otro hacia otro valle que da hacia el mar. La verdad que me parece que pusieron, obviamente Miguel puso aquí una zona de cristales para esa sensación de luz en el vacío que susto. Y muy bien. Bueno, van quedando poquitas, creo. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:30. Vale, esto es una obra en la zona de San Nicolás, en Las Palmas, por encima de la Alameda de Colón. Esta es una obra de Vicente Miralles, Flora Pescador y Jim Tyler, que muchos de ustedes conocen. Y entonces me llamaron, pero sin sospechar lo que iba a pasar después. Me llamaron porque yo solo calculo las estructuras para hacer una vivienda unifamiliar allí en el Risco. Y hacemos la pintura y tal. Y de repente descubrimos, cuando empezamos a hacer vaciado, que había un arco y un estanque ahí metido ahí debajo, que estaba por ahí. Que no sabíamos ni que existía. Estaba abandonado, lleno de porquería, todo sucio, pasando. Y entonces Jim se metió, empezó a mirar por ahí, de repente encontramos unos arcos hechos con una cantería perfectamente trabajada, muy interesante. Y entonces cuando empezamos a ver lo que estaba pasando allí,
yo les planteé y digo, joder, lo que no podemos meter aquí son pilares de hormigón, porque claro, la casa estaba aquí arriba, como yo meto aquí los pilares de hormigón, me cargo este espacio. Y ahí les convencí de por qué no nos apoyamos en este arco de ahí. Y los engañó. Y hicieron caso. Y conseguimos apoyar la casa encima del arco. Vale, entonces les pareció bien la idea, seguimos avanzando. Limpiamos, la verdad que el espacio es súper interesante y bonito. Limpiamos los arcos, hicimos unos números y oye, esto funciona bien, pero lo que pasa siempre, ¿no? Vaciamos aquí y no había zapata, no podía ser otra cosa. Seguimos avanzando y entonces le dije, bueno, ponemos la zapata. ¿Qué problema hay con una zapata? Primero lo hacemos un pilar y luego la zapata, que el orden de las factores está lo mismo. Entonces teníamos el pilar y hicimos la zapata. Entonces claro, esto ya fue un acto de fe más potente, aunque la fe no es del todo 100%, porque hay una foto en donde veremos que esta visita me la lleva aquí vigilando por si acaso. Pero digo, bueno, vamos a arriesgarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos, aquí está viendo el detalle, ¿no? Unas vigas metálicas, sujetamos todo esto está calculado, superficie y tal, peso y tal. Y dijimos, bueno, vamos a jugarlo. Entonces, dejamos un hueco aquí, pasamos. Yo creo que esto es un vídeo, a ver si se puede poner, creo. Debe haber ahí algún play, ahí. Entonces, esto es un vídeo que es una serie de medios no disponibles. Oh, qué pena. ¿Y por qué no se puede ver? Bueno, pues, ¿pasamos? Porque sería cuando me dejaste el pendrive estaba con un vídeo. Y si te dejo el pendrive y lo intentamos hacer, porque la verdad que está bonito el vídeo. Sí. Sobre todo porque la anterior, Tienes como, lo tenías como un archivo, creo que enlazado. sí. Y hay un vídeo suelto, a ver si lo podemos hacer. Porque hay un vídeo que es interesante, ya que se ve todo el proceso. Salimos de aquí. Minimizar. Vale, entonces abre la carpeta. Es el. Tienes que buscarte el pendrive que debe estar. Cierra la vida, a ver si lo veo para aquí. Ahí parece que ok, entonces aquí. Y hay un vídeo que es el MP4. A ver si lo abro. Reproducción multimedia. Esto es el proceso cómo se gestionó todo el tema de. No, a lo mejor es que no tiene ningún reproductor de vídeo, qué raro, ¿no? No, entendí, a ver. Ahí, vale, vale. Bueno, este Vicente me era ya vigilando la operación. Entonces al final conseguimos tener en el aire. Esa es la zapata que tenía. Reproducción, cargado. Bueno, mucho más largo, pero no sé por qué. Supuestamente, ahora se mete el vídeo por debajo de la zapata. Bueno, no, igual es que me equivoqué de vídeo. Bueno, tenía uno mucho más bonito, pero me ha fallado. Sí, pero hicimos un vídeo que está muy bien porque nos metimos por detrás, nos metimos por aquí debajo, se veía el espacio interior y sobre todo se veía acabada la obra. Pero bueno, de todas formas vamos a borrar el PowerPoint. No voy a Cerramos, abrimos el PowerPoint otra vez, lo tienes abierto ahí. Vale, entonces bueno, maximizamos eso, sí. Vale, entonces a ver si creo que hay algunas imágenes de cómo estaba la obra acabada. Al final esta obra le dieron un premio a Miguel Martín Fernández de la Torre, la mejor obra de rehabilitación del año 2021. Pasamos, y yo creo que fue por el vídeo que no se reproduce. Al final el espacio quedó bastante bien, porque no aparece. Otra vez, claro, pero mira, ha ido aguantando bien. Había olvidado que se estaba apagando antes. Ya pasó la hora. Vale. Bueno, al final también hicimos una escalera colgada para entrar aquí y el espacio
Yo creo que es un espacio que está espectacular, ¿no? Porque toda la casa está apoyada ahí encima y ningún pilar aparece en la zona central del edificio, ya que toda la casa apoya en ese muro y en esa arcada, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿Y dónde pusiste el pilar? ¿Dónde apoyaste el pilar? metí encima de este elemento de piedra, metimos una viga a modo de durmiente y entonces los pilares apoyaban encima de, ni siquiera encima del pilar de hormigón, sino que la viga apoya de aquí a allá. Entonces metimos varios pilares que iban distribuidos sobre ese arco, calculamos el arco y el arco funciona El arco y bien. el pilar del arco. Este es el pilar del arco. Sí, que tú le metiste la carga con el pilar del arco. Por el pilar del arco, con las zapatas, sí, pero es que la piedra aguanta lo que no está escrito, ¿sabes? La viga aguanta un montón. Ya veo, ya veo. El cofrado del pilar, en la base del pilar, tiene solo 2 taladros. Uno por cada cara. No, le metimos cuatro, vuelve para atrás, le metimos, mira, tiene esta y allí, ¿la ves? Es decir, que tiene estas 2 vigas y la de abajo. Aquí también le metimos un conector. Sí, Sí, en la foto solo se ven uno por cada cara. falta, bueno, espero que no se me olvide ponerlo. Anterior a la siguiente. La idea es que aquí también tenía que tener un conector por aquí, así que estaba conectado así, conectado así. Pero era pasante, ¿no? Sí, era pasante. Se Bastante, metió pero por un no lado por y uno por cada buscaba. cara, me parece sorprendente, ¿no? Sí, pero bueno, aquí no lo estoy viendo, ¿verdad? Pero espero que esté. Refuerzo es hormigonado. Claro, después entonces metí una zapata, aquí está el dibujo, se hizo una zapata, se hormigonó, ese elemento, ese macizado se quedó embebido y al final le hicimos la superficie necesaria para aguantar las cargas y aquí lo que lo comentaba más, aquí encima metimos una viga de canto y los pilares apoyan que se repartió la carga bien. Previo no había nada, no había previo a esta zapata. Lo que yo me refiero ¿Dónde es, estaba? Sí, pasa. lo que yo me refiero es a que solo tienes un taladro aquí y un taladro ahí. O sea que solo. Claro, pero son pasantes, solo son dos. Pero solo 2 cosidos. Sí, al final, en vez de hacer solo un contacto químico, lo que hicimos fue meter una barra de lado a lado y una barra de lado a lado. Esas barras las calculamos a cortante y para el peso, fíjense que en ese instante el peso que estaba aguantando era este elemento de piedra. No había nada más encima, todavía no hay mucho nada. Entonces calculamos el volumen este de piedra con la densidad de la piedra, que son 25 metros cúbicos, y metimos a cortante y aguantaba bien. Y la unión de la zapata y el pilar. La unión de la zapata del pilar es simplemente el hormigón. Aquí lo que está faltando dibujar es esa especie de moña de hormigón que había ahí, que estaba encajada y hacia abajo no iba a bajar. A funcionamiento funciona bien, el canto creo que pusimos 50 centímetros de hormigón y funciona bien. Bueno, y una vez que ya se hormigonó, ya da igual que fueran 2 taladros o 4, ya aguantó bien. Sí. Bueno, pues la verdad que el vídeo me da pena, pero bueno, si no se lo pido al colegio, porque el vídeo está gracioso, porque le pusimos musiquilla y tal. Lo hicimos cuando nos dieron el premio, que en un momento así de un juego, y entonces montamos un vídeo sin parar. Bueno chicos, pues ¿quieren que comentemos cosas? ¿Repasamos algún tema? ¿Comentamos algo? ¿Están cansados? Lo que ustedes quieran. Una ronda de preguntitas. La conclusión que me gustaría sacar de aquí, que es algo que quedé perdiendo después de un montón de años, es que cuando vamos a los sitios tenemos que, primero, lo que tú decías, no pensar que esto es aquello, sino ir con la mente abierta y sobre todo pensar qué tipo de ensayo necesitamos para conocer el edificio. Que muchas veces nos llaman y nos dicen, oye, que quiero levantar 2 plantas más, ¿vale? Pero tenemos que hacer ensayo de la resistencia de los pilares, tenemos que ver qué zapatas tenemos que hacer una serie de cosas. Y a veces yo creo que nos da como miedo pedirlo. Digo, pues ¿qué es lo que hay? ¿Sabes? Si quieres ver por el 2 plantas más, pues tenemos que ver qué zapata tiene. Pues habrá que romper las soleras y localizar las zapatas. Y habrá que hacer catas en los pilares para ver qué armadura tiene. Y habrá que sacar testigos en los pilares para ver qué. Hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, no podemos meter en estos líos. Y otra cosa a la que me estoy dedicando mucho ahora, que es la evaluación estructural, para este tipo de cosas. Es decir, antes de hacer un edificio, encargar una evaluación estructural y ver las capacidades que tiene. O muchas veces nos piden, tenemos que abrir un hueco, un patio y un forjado de madera. Oye, vamos a llamar a una empresa especializada en madera que nos haga un estudio de la madera, que nos determine qué tipo de madera es, si tiene algún tipo de carcoma, si tiene algún tipo de los componentes de la putrefacción por humedad. Tenemos que ver y tenemos que pedir cosas. Plantearnos que debemos ser como un médico. Ensayos, todo, de tener información y dar una respuesta cuando tenemos los datos. Porque a veces, por pensar que somos muy listos, decimos, esto no sé qué, no. Yo puedo pensar y puedo tener una idea bastante clara que lo es, pero no te lo voy a decir hasta que no me rompas aquí, que no me quites los revestimientos, que no veamos cómo va la pigueta, ni que está la pigueta, pruebas de carbonatación, pruebas de sulfatos, de resistencia, armadura, índice de corrosión. Hay tantos medios que tienen las empresas de los laboratorios hoy en día
y no lo utilizamos mucho. Yo creo que tenemos que dar ese cambio a ser exigente con los promotores, porque al final da redundancia a ellos. Muchas veces si un estudio de técnico cuesta 3.000 euros, ¿y cuánto te ahorras en la cimentación? Si en vez de calcular con 2 kilos puedes calcular con 4. Te ahorras un montón de dinero. ¿Y por qué no lo hacemos? Tenemos que educar al cliente a que estos ensayos previos son en beneficio de él, no nuestro. Es para luego por ti, no por mí. Luego para que tú tengas una mayor seguridad en las cosas que debes meter. Una pregunta inteligente, que siempre lo decía yo en clase, una pregunta inteligente. ¿Otras preguntas? Bueno, ¿les ha parecido algo interesante? ¿Repetimos algún día? Sí, claro. Bueno, no sé, esto la verdad que son cosas que uno ha ido haciendo y... Ahora siento que no sé nada. Ahora siento que no sé nada. Yo también. Yo no sería capaz de hacer eso. Apoyar un pilar encima de esa pilastra del arco de... Pero es como todo, ¿sabes? Yo creo que se aprende a seguir haciendo cosas. Cada vez van dando un saltito más y hace una cosa un poquito mejor y poco a poco. A ver, llevo 30 años Claro. en este tema, porque estoy un poquito mayor y algo he aprendido, ¿no? No mucho, seguramente menos de lo que debiera. Pero sobre todo es confiar en... Yo lo que hago es que confío en la ciencia, confío en... Yo sé 4 cosas, pero sé que esas cosas son de verdad. Yo sé cuánto aguanta una viga, cuánto aguanta eso, lo sé, y sé que funciona y confío en eso. Entonces yo sé que esas vigas metálicas con ese conector aguantan ese peso y sé que si la superficie que yo coloco aquí en esta solera, esto es una especie de solera de piedra, si yo calculo esta superficie y sé que repartido el peso de estos 4 elementos aguanta, y no aguanta porque le falta un poquito, sino que aguanta porque aguanta el triple, me quedo tranquilo. Sí, pero ya no solo eso, sino que después encima, arriba, pusiste un pilar Claro. que descarga sobre... Claro, pero esto sobre es todo cantería, eso. esto es cantería basáltica. Entonces yo tenía el dato de ensayo de cantería basáltica y la cantería basáltica te puede aguantar, hablo de memoria, pero 60 megapascales, es decir, 600 kilos centímetros cuadrados, es decir, que es mejor que un hormigón. Pero no es piedra todo, es como Claro, ahí... claro, pero es verdad, pero este arco, claro, pero este arco, esta parte El arco sí de piedra. esta parte es piedra con cantería sana, Sí. cortada y perfectamente engrasada. Y todo este elemento de aquí son arcos, o sea, todas las caras que están aquí, y esto, dile tú, venga, suponte que ahí tienes menos resistencia, le ponemos la quinta parte, ¿me sobra? La sexta, me sigue sobrando. Y además metí una viga aquí encima que me hacía que las cargas no iban puntuales, sino que se redistribuían en zonas más anchas. Entonces dice, sí, yo tampoco soy un loco, quiero decir. No, no. No se lo digo en plan de coña, sino que cuando hago el número, me guardo un montón de margen y digo,